Ahí voy a llegar a la cocina, mi pana. Ahí voy a estar presente. Y preste mucha atención porque si usted, como muchos de nosotros, valora a sus mascotas, les tiene mucho aprecio, sabe que cuando se enferman hay que darles el cuidado adecuado. Y por eso hablemos de la endoscopía veterinaria. Sí, existe en Guatemala. Y hoy nos acompaña Diego Alvarado para poder comentar este tema. Diego, gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias, buenos días igualmente. De verdad, muchas gracias por la invitación. Espero que lo que platiquemos pues, nos sirva un poquito para esclarecer de qué se trata esto, ¿no? De la endoscopía veterinaria. En este caso, ¿en qué consiste una endoscopía veterinaria y a qué tipos de animales se puede hacer? Mira, la endoscopía prácticamente se puede hacer en cualquier animal. Okay. Una vez tengas el equipo con el diámetro adecuado para que quepa en las cavidades en las cuales querés insertarlas, se puede hacer en cualquier animal, desde perros y gatos hasta hámsters, me lo preguntaste justamente hace un rato, tortugas, jirafas, elefantes, leones. Entonces prácticamente se puede hacer en cualquier especie, ¿no? Esta endoscopía es la tradicional observación interna que se hace. Exactamente, exactamente. Esto se ha traspolado, por así decirlo, a la medicina humana, ¿no? En medicina humana se empezó a hacer la endoscopía y obviamente se ha ido volviendo, digamos, una necesidad, porque ya como lo mencionamos, pues las mascotas ya no solo son las mascotas que están en la terraza o que están en el garage y los dejan ahí todo el día solos, ¿no? O sea, prácticamente son uno más en la familia. Entonces, ante ese cariño, esa preocupación, ese respeto, pues ha ido volviéndose pues cada vez más accesibles ciertas herramientas diagnósticas, un poquito más modernas como la endoscopía. Es prácticamente un lente con una cámara, con una manguerita flexible que se inserta en cualquier cavidad del cuerpo para poderla ver desde adentro. ¿En qué caso se recomienda hacer una endoscopía? Pues mira, depende del contexto ya de cada paciente, pero en la práctica diaria las causas más comunes por las cuales hacemos endoscopías suelen ser vómitos crónicos, diarreas crónicas, sangrados de nariz, problemas de oídos que han ido recurriendo, ¿no? Entonces, prácticamente pues lo puedes hacer en cualquier cavidad, ¿verdad? ¿Duele esta endoscopía? Pues a los seres humanos sabemos que es dolorosa y que sí. hay que anestesiar en muchos de los casos. Vieras que no lo consideraría como algo sumamente doloroso, yo diría que más bien molesto, porque obviamente pues tienes que meter una cámara en el tracto y pues navegar a través de ahí, pero obviamente estos pacientes antes de someterlo a este procedimiento son sedados, son anestesiados de forma responsable, bajo un buen criterio médico. Siempre hacemos pruebas antes de cualquier tipo de sedación para evaluar que sean buenos candidatos para esto, ¿no? Diego, en cuanto al cuidado de las mascotas previos y posteriores a una endoscopía, ¿cuáles son las recomendaciones? Claro, mira, previos, si por ejemplo es alguna endoscopía digestiva, si es superior, o sea, si me voy a enfocar en esófago o en estómago, recomiendo que tengan un ayuno de 10 a 12 horas, dependiendo de la raza, porque hay razas, por ejemplo, una raza muy de moda actualmente es la raza bulldog francés. Y estas razas son muy peculiares, porque pueden tener ciertas malformaciones digestivas que hacen que su estómago vacíe más lento, ¿no? Es muy común, por ejemplo, hablar con dueños de bulldog franceses que van caminando en la calle, van paseando y de repente ¡blup! Sale. Y eso es algo muy común, ¿sí? Entonces, a esos pacientes a veces les recomiendo un poquito más, tal vez unas 14 horas de ayuno, ¿no? ¿En qué casos no recomendás que se realice una endoscopía veterinaria? Mira, depende también del estado de cada paciente. Un paciente en estado crítico, o sea, donde metabólicamente se esté deteriorando, donde cardiovascularmente tengo un paciente muy comprometido, no lo suelo recomendar, ¿verdad? Obviamente, pues cada situación es distinta y cada paciente pues lo vamos analizando de forma individual, pero si, por ejemplo, te digo, algún paciente, digamos, con una enfermedad renal ya avanzada, donde querés hacer alguna endoscopía porque sospechás que se pudo haber comido, no sé, algún calcetín o se comió alguna pelotita, pero no has hecho ninguna prueba o pruebas para evaluar cómo está actualmente su función renal y su función metabólica, no lo recomendaría. O sea, todo lleva un proceso, un paso a paso, y la endoscopía no debe de ser el primer paso. Siempre hay pasos diagnósticos previos a realizar. Hablábamos detrás de cámaras, pues, como son de broma, pero también es interesante el saberlo, la diferencia entre, por ejemplo, hacerle una endoscopía a un hámster o hacerle una endoscopía a una jirafa, que pues, incluso el cuello es mucho más largo. Total. ¿Cuáles han sido las experiencias que se han tenido en Guatemala con relación a esto y las que has tenido? Claro, pues mira, han sido pocas. La verdad es que no ha habido mucha experiencia en este tipo de especies exóticas, por así decirlo, por varias razones. A veces no se cuenta con el equipo adecuado, el diámetro adecuado, y luego usualmente como las especies exóticas son especies que no es de forma, digamos, legal tenerlas en casa, usualmente corresponden a propiedades privadas.
Entonces ya se vuelve un poquito más burocrático el poder hacer una endoscopía, pero han salido artículos. Yo actualmente estoy en la Sociedad Latinoamericana de Endoscopía y nos han compartido, ¿no?, experiencias con jirafas, con elefantes, con tigres. Y curiosamente, pues mi experiencia con especies exóticas ha sido, por ejemplo, con con perros africanos, ¿no? Son muy similares, muy similares a un perro. Obviamente expiden cierto olor, ¿no?, muy particular. Pero te diría que el tracto es muy similar, ¿no?, entre especies caninas, felinas. Los reptiles pues sí tienen ya un poquito más de diferencias anatómicas, pero en realidad es un tema que aún está, digamos que verde, es un tema que está en una fase temprano de desarrollo y pues obviamente con el tema de los años pues espero que cada vez se vaya haciendo más común y podamos pues esclarecer un poquito más de cómo está el resto de especies exóticas. Pero qué fortuna saber que en Guatemala ya disponemos los amantes de nuestras mascotas de este tipo de evaluaciones médicas para que usted también lo considere. Ahí aparecen en pantalla los contactos de Diego Alvarado para que si usted tiene por ahí la necesidad de realizar una endoscopía a su mascota, lo tome en cuenta. Diego, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Continuamos con nuestro mundo.